Sexo a plena luz del día en la plaza de Lavapiés, en el centro de Madrid. La escena es inmortalizada por quienes tienen a mano un teléfono móvil. Finalmente, la policía evita que el espectáculo continúe. Podría ser una nueva disciplina deportiva a incluir en los carteles olímpicos diseñados por un grupo de vecinos. Gráficos nacidos en una página web en la que se puede votar al deporte rey. La gente ha entrado de forma casi masiva al blog y ha estado votando. De momento va ganando la meada estilo libre y el trapicheo con relevos. Bueno, la meada estilo libre, vamos, aquí en la puerta de la farmacia nos la dejan los fines de semana, sobre todo, pues vamos, que no hay quien pase. El tema del trapicheo también, o sea, en realidad está muy bien definido. Deportes estrella para una olimpiada que intenta reflejar la situación de un barrio. Modalidades como el levantamiento de bolsos y carteras, los 100 metros a braza o el lanzamiento de babas. Hay bastante deporte, sobre todo gente que bebe mucho, que no tienen control de la bebida. Se ponen aquí, sobre todo por las tardes, en este trocito de aquí de la bodega. Es una cosa mala lo que beben ahí. Que se te acerca a lo mejor un chaval, como que va a decir, mira abuelita, ¿qué tal, qué cual? Y como pueda, pues va a quitarte lo que tienes. La corsetería o la farmacia son dos de los últimos reductos del comercio de toda la vida que aún quedan en la zona. Vendedores convertidos en espectadores y a veces también en víctimas de estos singulares juegos. Intentaron atracarnos aquí, entraron 3 personas con pistolas intentando atracar la farmacia, intentando llevarse el dinero. Afortunadamente, gracias a las protecciones que tenemos, no pudieron llevarse nada. Jornadas maratonianas en una olimpiada que se completa con disciplinas más cotidianas, como la descarga olímpica o los 100 metros cacas. Pruebas de una degradación que hace cada vez más difícil la convivencia.